vamos a ver el diseño y construcción de los ductos, conductos y canalizaciones subterráneas, ¿no? Subterráneas porque actualmente es así como se está concibiendo que todas las instalaciones de telecomunicaciones deben ser subterráneas y desde los terminales de distribución hasta el domicilio del abonado. Y vamos a ver también el diseño y la instalación de las cajas de distribución, diseño y construcción de las canalizaciones y cámaras que van a permitir los empalmes que se necesiten para lograr la distribución, ¿no? Y entonces, donde van a, y nos habla de los empalmes necesarios de los cables de distribución incluso, ¿no? Diseño y construcción de ductos y conductos hasta la cámara de acometida, ¿no? Y también en caso que ya prácticamente esto está fuera de uso, ¿no? Pero también tiene contemplada la posibilidad de las instalaciones de postes, mampostería y elementos para instalaciones de cables aéreos, ¿no? Esto de repente pronto va a ser motivo de una modificación, ¿no? Porque la misma norma ¿de qué momento? ¿De qué fecha? Bueno, recientemente, sí, podría ser que yo no la haya visto todavía, ¿no? Entonces, me parece bien porque realmente esto ya estaba fuera de contexto. En zonas rurales, pero bueno, me imagino que sea en algunas zonas rurales también deberíamos tener un poco de cuidado, sobre todo cuando, o sea, como hago yo proyectos en zonas rurales, vemos que muchas veces lo que se utiliza para solucionar, sobre todo por el tema de costos, ¿no? Es utilizar ya los cables de media tensión, ¿no? Perdón, los postes de media tensión para poder hacer la red, ¿no? Entonces usamos y incluso hay hay mucha facilidad que dan el operador y la empresa de electricidad, da mucha facilidad a las empresas de comunicaciones para poder usar su infraestructura de postes, ¿no? De media tensión, con la finalidad de lograr que estas zonas rurales tengan el servicio, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, claro, ya ajustaron la norma al tema de que solamente en las áreas rurales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sistemas? ¿No? Es importante saber cuáles son los sistemas que están considerados dentro de la norma como infraestructura dentro de la infraestructura de comunicaciones, y vemos que están pues los sistemas de telefonía pública, los sistemas satelitales, procesamiento y transmisión de datos, el internet, los cableados, ya sea cableado alámbrico, también los sistemas inalámbricos y los sistemas ópticos, ¿no? La radiodifusión sonora y la televisión. También los sistemas de protección contra sobretensiones y de puesta a tierra. La distribución de energía, pero solo de energía para los sistemas de telecomunicaciones. Esto nos muestra que nosotros como ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones responsables de la implementación de sistemas de comunicaciones, también tenemos la obligación de ver esta parte de energía, ¿no? De energía para los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, esta norma también nos indica que si nosotros vamos a tener que usar o afectar alguna vía, vamos a tener que pedir autorización. O sea, tiene que haber una interrelación con otras entidades o con otros sectores, ¿no? En este caso, si bien las comunicaciones son del sector del Ministerio de Transportes, vamos a tener que pedir una autorización a la Dirección de Caminos y Ferrocarriles, ¿no? Del Ministerio, para poder utilizar, romper y hacer hacer trabajos en una vía pública, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo la norma trata en lo posible de contemplar
todos los aspectos que se puedan dar en el momento de la ejecución de un proyecto de telecomunicaciones, ¿no? Y en esto está el dinamismo, ¿no? Del que hablábamos, el dinamismo de que la norma va modificándose porque definitivamente conforme vamos ejecutando trabajos van apareciendo algunas cosas y además también la tecnología, la vida va cambiando, ¿no? Y esto obliga a que las normas técnicas y las leyes tengan que ajustarse a este dinamismo, ¿no? Entonces, esta norma técnica tiene algunas consideraciones generales y nos dicen pues qué principios, por ejemplo, van a regirnos para hacer una habilitación urbana, ¿no? Entonces, nos dicen aquí claramente, ¿no? Por eso decíamos la incompatibilidad que había con el tema de postería, porque nos habla de que toda la construcción de las redes de distribución de telecomunicaciones deben ser subterráneas, ¿no? Y las redes de distribución de servicios públicos de telecomunicación deben también permitir el acceso al domicilio a través desde una forma subterránea para estar en conformidad con lo que dice en el párrafo anterior, ¿no? También nos habla de los materiales, que los materiales deben cumplir con las normas técnicas de quien corresponda, ¿no? Entonces, y debemos también preocuparnos de los temas de seguridad, de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y del secreto, ¿no? Y además, de acuerdo a la ley de telecomunicaciones. Esto también que está muy de moda, el tema de interferir redes, ¿no? Entonces, de alguna manera nos pide la norma que tengamos previsión en ese sentido, ¿no? Y entonces, además también nos dice, pues si vamos a hacer un proyecto debemos tener cuidado en cumplir con todas las normas de seguridad y también de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y a los reglamentos pues, de higiene ocupacional vigentes, ¿no? Y también nos habla de si hay acceso, si tenemos que compartir alguna infraestructura, pues tenemos pues que ver cuáles son las normas que se aplican y cumplir estas normas, ¿no? Y sobre todo cumplir lo establecido, como ya hemos dicho antes, las normas técnicas del Ministerio de Telecomunicaciones en lo que nos corresponde. Ahora, ya para el diseño propio de la planta externa, ¿no? de nuestra habilitación urbana, ¿no? Y de nuestro sistema de comunicaciones para esta habilitación, lo que ha hecho la norma es nos establece que debemos dividir, ¿no? Toda el área la debemos dividir en áreas más pequeñas a las que se le ha denominado áreas básicas de distribución. Y dependiendo del metraje del frente de los lotes, vamos a conformar estas áreas básicas por 8 o por 6 lotes, ¿no? Entonces, en el caso de que los frentes sean menores a 10 metros, vamos a requerir 8 lotes para formar un área básica. En el caso de que sean de más de 10 metros, ¿no? Vamos a tener solamente 6 lotes para un área básica, ¿no? Para frentes mayores a 25 metros, esta área básica va a ser definida por el concesionario de servicio, ¿no? Y ahora vamos a ver esos anexos que están mencionados. Además, en cada una de estas áreas básicas vamos a instalar una caja de distribución, ¿no? Y vamos a ver también que la norma nos dice que hay que tratar de que esta caja de distribución esté instalada en forma equidistante en esos lotes, ¿no? En esta área de distribución conformada ya sea por 8 o por 6 lotes. Y que en el plano de lotización debe indicarse dónde va a estar la caja de distribución,
para que sea fácil ubicarla y además tenemos que identificar si va a estar en un área pública o en un área privada, ¿no? Si la habilitación urbana es de uso residencial, entonces tendremos que ponerla en un área pública, donde no perjudique el tránsito, ¿no? Y además no vaya a afectar la seguridad de las personas. Entonces, veamos aquí los anexos que estábamos mencionando, y aquí es un ejemplo de cómo para frentes mayores de 10 metros y menores de 25, ¿no? Cómo se utilizan 6 lotes y cómo ponemos la caja de distribución. La caja de distribución la ponemos justamente en el centro, ¿no? Con la finalidad de que sea fácil la distribución de los cables, ¿no? Aquí tenemos la cámara, ¿no? Y nos muestra para cada área de distribución dónde está instalada la cámara, que acá no quiere verse, ahí está, ¿no? Y entonces incluso nos dice cuál es la profundidad a la que deben estar instaladas todas los canales, ¿no? De distribución. Aquí nos muestra que si estamos en una calzada vamos a tener una profundidad, nuestro canal va a tener una profundidad de 0.80 y si estamos en otras vías de 0.60, ¿no? Y cómo debe ser rellenado y cómo deben ser instalados los tubos o los ductos por donde vamos a pasar los cables. También esta norma nos indica cuáles son las dimensiones, o sea, nos da todas las características de las cajas de distribución, ¿no? Cómo va a ser el ancho, el alto, la profundidad, cómo va a ser el fondo, que el fondo de estas cajas debe ser de madera. Además, también cómo debe estar la caja de distribución, debe estar montada, nos dice, en un pedestal a una altura mínima de 40 centímetros del nivel del piso, ¿no? Y que interiormente debe haber 10 orificios como mínimo, 2 de 5 centímetros, o sea, de 2 pulgadas, y 8 de pulgada y media de diámetro, que van a servir para la distribución los ductos, donde vamos a ponerlos, van a ser los ductos y vamos a poder hacer la distribución y el cableado hacia cada uno de los lotes, ¿no? Y estos dos van a servirnos para la unión entre cajas de distribución o la unión de la caja de distribución con la cámara de acometida, ¿no? Entonces, el acceso a cada lote debe realizarse mediante ductos de PVC pesado y justamente de 1,5 pulgadas, tal como lo establece en el párrafo anterior, ¿no? Entonces, aquí lo que yo ya les había dicho, van a partir 2 ductos de PVC hasta la cámara de distribución y los 6 u 8 ductos van a ser de pulgadas hacia los lotes que vamos a servir, ¿no? Y entonces, los ductos que sirven a los lotes van a ir bajo vereda, ¿no? De manera que no van a interferir con otros servicios. Entonces, y a una distancia que se cumpla con con el Código Nacional de Electricidad para el tema de seguridad, ¿no? de la instalación. Entonces, vamos a ver cuando vemos cómo son el suministro de las líneas subterráneas de suministro de telecomunicaciones, cómo tenemos que cumplir. También esta norma nos dice que vamos a cumplir con las reglas de seguridad del Código Nacional para la instalación y mantenimiento de estas líneas subterráneas. Y nos habla de cuáles son los tipos de cámaras que vamos a tener, ¿no? Y de acuerdo al tipo vamos a tener también, la norma nos va a establecer cuáles son las características de cada una de estas cámaras, ¿no? Y entonces yo voy a tener 3 tipos de cámaras. Una que va a ser la cámara de distribución, otra que me va a servir para empalmes y distribución, y la otra va a ser como cámara de acometida además, ¿no? O sea, va a servirme para empalme, distribución, y como cámara de acometida
a dónde van a llegar los servicios del concesionario o de la empresa que que proveedora de los servicios de comunicaciones, ¿no? Y entonces vamos a ver los anexos. Aquí justamente lo que les decía, las cámaras tienen unas características que están establecidas también dentro de la norma, ¿no? Aquí esta es la cámara de tipo 1, que con todas las dimensiones, y acá hay unas vistas laterales, ¿no? Y dos vistas de dos ángulos diferentes para poder tener claro cómo va a ser el tema constructivo de la cámara, ¿no? La cámara tipo 2, ¿no? O sea, la cámara que me va a servir no solo para empalmes, no solo para distribución, sino también para empalmes, también tiene otras dimensiones. Acá también tiene su vista lateral, ¿no? Con las características. Y después tenemos la cámara de tipo 3, que es una cámara un poco más grande, ¿no? Que tiene características totalmente distintas, y es la cámara justamente donde vamos a tener, además de la distribución, el empalme, la cometida de la empresa proveedora de servicios. Esta cámara, acá están también sus vistas laterales, y podemos ver cuáles son las características. Como les decía, esta norma nos dice exactamente cómo deben ser todas las características, cómo debe ser el piso, las paredes, los techos, ¿no? El tipo de concreto que se va a usar para construir estas cámaras, ¿no? Y incluso nos da las características de las tapas de las cámaras. Vemos que las cámaras de tipo 1 y tipo 2 tienen tapas rectangulares de concreto armado, mientras que la cámara de tipo 3 son circulares y de fierro, ¿no? O de concreto armado, de fierro fundido o de concreto armado, ¿no? Y pueden soportar mucho más peso, ¿no? Hasta 20 toneladas, ¿no? Y entonces estas son las cámaras donde muchas veces vemos nosotros que la gente, los empleados de las empresas proveedoras están haciendo las instalaciones, las acometidas y los empalmes, ¿no? Aquí están las características, un corte y las características de la tapa, ¿no? De esta tapa que hemos dicho muchas veces de fierro forjado, que también se cambiaron últimamente a concreto por el tema de que muchas veces se robaban estas tapas, ¿no? Entonces, aquí nos dicen cómo debe ser el ensamble para que del marco y de la tapa, ¿no? Entonces, vemos que hay mucho detalle y definitivamente tenemos que cumplir esta norma a ese nivel de detalle, ¿no? Aquí vemos unos cortes, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí las características de los ductos de PVC que vamos a instalar, ¿no? Tenemos dos tipos de tubos que vamos a usar, ¿no? El tubo de clase liviana para las zanjas con vaciado de concreto, y el de clase pesada para zanjas sin vaciado de concreto, ¿no? Y entonces aquí también están los anexos en los que se detallan las características, ¿no? Y bueno, acá están todas las dimensiones de los ductos, ¿no? Y las tolerancias incluso, ¿no? Las características de todos los accesorios, de las uniones, de las curvas, ¿no? Acá están las dimensiones. Y bueno, después tenemos también cuáles son las longitudes. Aquí está lo que habíamos dicho, las profundidades a las que deben ser instaladas los ductos entre las cámaras, ¿no? Y después nos dan muchas características, ¿no? Nos dicen que los ductos deben ser proyectados de forma que podamos cubrir y servir al 100% de los requerimientos de esa urbanización, ¿no? Y además debemos tener un ducto adicional para lo que es mantenimiento, un tema bastante importante, ¿no? Porque muchas veces encontramos que hay alguna falla y no tenemos la posibilidad de
no hemos previsto, digamos, ese tema, ¿no? Entonces ya la norma nos está poniendo todas las pautas que tenemos que seguir para poder asegurar que tengamos, pues, toda nuestra urbanización tenga la posibilidad de estar, de contar con los servicios de telecomunicaciones en forma segura y de calidad, ¿no? Veamos, aquí también están toda la posibilidad de colocar espaciadores y uniones, ¿no? Acá vas a ver, esto es una vista lateral y aquí están los espaciadores, ¿no? Mira cómo vamos poniendo espaciadores y separadores para poner para todos los ductos, ¿no? Acá están otro tipo de espaciadores. Acá están, mira, las canalizaciones. Cuando hay de concreto, depende, ¿no? Espaciadores de concreto, ¿no? Acá estamos, mire, todos los espaciadores de concreto, del concreto tipo A, ¿no? Aquí me dicen cuál es la resistencia y son, ¿cómo se llama? La resistencia a la compresión, o sea, de acuerdo a eso es que se va a diseñar los espaciadores, ¿no? Acá están todas las dimensiones cuando tenemos las canalizaciones de 2 vías, de 3 vías, y acá están todas las características de cómo deben ser instaladas, cuál es el ancho, la altura, todo de las zanjas para los ductos de PVC cuando vamos a utilizar espaciadores, ¿no? Entonces ahí están las características de cómo debe ser la zanja. Y bueno, ahí estamos terminando toda la parte de lo que son las habilitaciones urbanas. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que son las edificaciones, ¿no? Urbanas. Este es el título 3 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, y ahí tenemos para comenzar la norma GE 020, que nos da nos habla de los componentes y las características de los proyectos en términos generales. Entonces aquí nosotros vemos que la norma es muy específica al decirnos quién debe elaborar los proyectos, ¿no? Y nos dice que los proyectos deben ser elaborados por profesionales responsables de cumplir con todos los requisitos de información. ¿Con qué finalidad? Para que el constructor cuente con todos los elementos que necesita, o sea, para poder llevar a cabo en forma adecuada ese proyecto, ¿no? Y le permita, pues, saber también estimar costos, tiempos, ¿no? Y luego pueda ser, pues, ejecutada, porque la finalidad del proyecto es lograr su ejecución sin mayores contratiempos. Esto, aquellos que hacen supervisión pueden saber que en muchos casos sucede, ¿no? Y hemos visto nosotros, especialmente los ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones, que a veces hacemos supervisiones incluso privadas, ¿no? Hemos visto que se cometen muchos errores, ¿no? Y muchas veces también nuestro gran problema es que nos llaman, ¿no? Para solucionar algunos problemas que ya no hay, no han podido ser solucionados por otros profesionales, y cuando nosotros vemos el proyecto, notamos que no ha sido hecho y diseñado y elaborado por un ingeniero electrónico, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Definitivamente, nosotros los ingenieros electrónicos, que estamos teniendo algunas, digamos, contratiempos con otras, no solamente con otros ingenieros, ¿no? Con otras especialidades, sino también en algunos otros casos con miembros de otras comisiones, de las comisiones ad hoc, por ejemplo, para otros temas que vamos a ver, ¿no? Entonces, pero en este caso, en el caso propiamente de comunicaciones,
Nuestro problema sí es con otra especialidad de aquí de ingeniería. Y entonces yo creo que ahí también la norma establece el tema de cómo debe ser, quiénes son los que deben ejecutar, quiénes son los que ejecutan los proyectos, ¿no? Y entonces aquí nos dicen por profesionales que sean titulados e inscritos en el colegio, o sea, colegiados y habilitados, pero de acuerdo a su especialidad, ¿no? Diríamos aquí, zapatero a su zapato, ¿no? Lo que pasa que pensemos cuando en algunos casos, como estamos hablando de proyectos en general, puede ser la parte de arquitectura, ¿no? Entonces, como vemos la parte arquitectónica, vemos que en la comisión técnica interviene el arquitecto y está certificado por su propio colegio, ¿no? Por su colegio de arquitectos, ¿no? O sea, no estamos hablando acá propiamente de los proyectos de comunicaciones, estamos hablando de los proyectos en general, ¿no? Por eso es que la norma habla del colegio respectivo. Y entonces, los proyectos, por eso nos dice, no nos menciona qué tipo de proyectos, dice los proyectos de cada especialidad van a estar compuestos por planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva o de cálculo, ¿no? Entonces, esto ya nos permite saber qué cosa esperamos aquellos que vamos a hacer el primer filtro, porque nosotros, aquellos que hacemos, ¿no? La revisión o formamos parte de las comisiones técnicas como delegados del colegio, vamos a hacer un primer filtro para ver que ese proyecto sea adecuado y pueda cumplir con la finalidad, ¿no? Y que pueda ser ejecutado como nos pide la norma técnica GS 020, que pueda ser ejecutado sin contratiempos, ¿no? Entonces, y por eso es que los administrados pagan por 4 especialidades cuando hacen su pago acá al Colegio de Ingenieros, y en el recibo les salen las 4 especialidades, ¿no? Entonces, nosotros cada vez que hay una edificación de tipo C o un proyecto de tipo C o D, este proyecto debe pasar por la revisión también del ingeniero electrónico, ¿no? O de telecomunicaciones, ¿no? En la parte, no solamente en la parte de comunicaciones, ahora vamos a ver también que nosotros intervenimos en otra parte de lo que es el proyecto general, ¿no? El proyecto integral de una edificación. Y entonces el artículo 17 de esta norma nos habla justamente que en el plano nos habla específicamente del proyecto de instalaciones de comunicaciones, ¿no? Y nos dice qué debe contener el proyecto, y nos habla del plano de conexión a la red pública de comunicaciones. ¿Cómo va a ser la interconexión de esta habilitación, de esta edificación con la red pública, con el proveedor de servicio de comunicaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir internamente? ¿Cómo va a ser la distribución? O sea, tenemos necesidad de contar con un plano de distribución, ¿no? Y también el plano de las salidas de comunicaciones. Y nos dice de comunicaciones y nos especifica telefonía, cable, internet, sistemas de alarma, miren ahí, detectores de humo, sensores de movimiento, sistemas inteligentes, circuitos cerrados de televisión, sistemas de control de acceso, sistemas de seguridad, redes de enlace entre computadoras, sistemas de llamadas y música ambiental, parlantes, control de personas, control de medios audiovisuales en lo que sea pertinente, ¿no? Nos dice también los diagramas de instalación de los equipos electrónicos, el plano de detalle de los equipos, los detalles constructivos,
¿no? Las especificaciones técnicas de los materiales y de los equipos, algo bastante importante porque de acuerdo a estas especificaciones técnicas, ¿no? Vamos a tener equipos que puedan soportar algún tipo de conexión u otro, ¿no? Entonces, por eso es justamente cuando se hace el diseño, hay necesidad de saber qué equipos son los que tiene pensado el proyectista instalar, ¿no? O que va a sugerir o va a recomendar que sean instalados por la empresa, porque lo que va a hacer el proyectista es hacer solamente el plano o el diseño de los ductos y conductos de todo el sistema de ductería, ¿no? Sin embargo, va a haber una empresa que va a ser la que va a hacer el cableado. Entonces, el proyectista no puede definir quién va a hacer la instalación, pero sí le puede decir, yo he hecho la distribución y he hecho todo el proyecto pensando en tal tipo, no necesariamente una marca, pero sí este tipo de equipos que soportan de acuerdo a las características del fabricante, ¿no? Soportan este tipo de instalación, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo un cierto tipo de detectores de humo, yo tendré que cuidar si el fabricante en sus recomendaciones me dice que estos detectores no permiten ser instalados en paralelo, por ejemplo, no permiten ser instalados con derivaciones, ¿no? Entonces, o que el equipo que va a servir para monitorear todo el sistema, ¿no? No va a poder regresar la señal para ver dónde está la falla, ¿no? O dónde se está produciendo el incidente. Por lo tanto, me obliga y me dice en cierta forma, este sistema debe contemplar la instalación de todos los detectores, de todo el sistema, de todos los elementos de mi sistema en forma serial, ¿no? Entonces, adelantándonos en el tema, pues estamos en comunicaciones, ¿no? Pero entonces ya vemos que la propia norma nos está incluyendo como parte de las instalaciones toda la parte de detectores de humo, ¿no? Y toda la parte de sistemas de alarma, ¿no? Y es por eso que ahí también está la intervención del ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, veamos ya la norma específica para lo que es el tema de instalaciones de comunicaciones, ¿no? Y entonces, esta norma técnica, la EM 020, ¿no? nos dice cuáles son las condiciones que debemos cumplir para hacer una buena instalación, una correcta instalación de comunicaciones y dentro de una edificación, ¿no? Y entonces nos dice que además debemos, nuevamente nos recalca esta norma específica, nos recalca que debemos también ceñirnos a las normas del MTC. Por supuesto que si nosotros estamos viendo que se va a instalar dentro de una edificación un data center, por ejemplo, o van a haber redes de comunicación, tenemos que ceñirnos no solo a las normas del MTC, sino a las normas y a las recomendaciones de todas las propias y a todas las especificaciones que correspondan a ese tipo de instalación, ¿no? Entonces, como siempre, las normas técnicas nos dicen cuál es el alcance de las normas, ¿no? Cuál es el alcance de esta norma, y aquí nos dicen claramente también lo que ya les había mencionado, que lo que vamos a ver nosotros es solamente el diseño y construcción de ductos, conductos y canalizaciones para la instalación. No vamos a ver la propia instalación, sino solo los ductos que permitan que luego se pueda hacer el cableado y se pueda hacer una instalación de líneas de acometida y de distribución dentro de la edificación, ¿no? Para asegurar que todos los que viven o los que van a hacer uso de esa infraestructura puedan tener los servicios de comunicaciones, ¿no? Vamos a también ver, también nos habla del diseño y construcción
de las canalizaciones y las cámaras que van a permitirnos los empalmes necesarios de estos cables de distribución, los ductos y conductos a partir de una cámara de acometida. Eso nos hace pensar, ¿no? Y nos hace entender que cuando vamos a ver un diseño, ¿no? Un proyecto, entonces nosotros tenemos que pensar que debemos partir de una cámara de acometida. Una cámara de acometida que debe ser parte del mismo edificio, del mismo proyecto, de la edificación. Una cámara donde va a llegar, vamos a hacer la acometida con el proveedor de servicio, ¿no? Muchos de los proyectos que vemos no consideran esta cámara de acometida. Entonces, esto es una de las muchas observaciones que hacemos los revisores de la parte de comunicaciones, nosotros los ingenieros electrónicos. Muchas veces hay también, está por el otro lado, que la factibilidad, ¿no?, que nos da la empresa de proveedora de servicios, ellos a veces establecen en su factibilidad cómo va a ser la acometida. Y muchas veces la misma empresa les dice, no, yo no quiero una cámara de acometida, ¿no?, sino yo voy a hacer la acometida tubo a tubo y vamos a unirnos desde la cámara de acometida de nosotros, del proveedor de servicio. Entonces, digamos que ahí hay un poco a veces de incertidumbre, porque muchas veces la empresa no quiere, pues, utilizar una cámara de acometida. No sé, alguno de repente, que tenga la experiencia. Un poco fuerte para que puedan escucharlo hacia atrás, Oscar. Lo que pasa es que cuando ya se aprobó el plano de arquitectura, ya se aprobaron todas las otras especialidades, ¿no? Entonces, y no han contemplado esa cámara acometida, el diseño a veces no encuentran espacio donde ponerla, ¿no? Entonces, eso es un gran problema, ¿no? Entonces, digamos que en todo caso, este problema tiene que ser solucionado antes de llegar a la revisión, ¿no?, ya a la comisión, antes de ser presentado. Entonces, ¿dónde está nuevamente, no? Nosotros los ingenieros electrónicos, cuando vemos y hacemos el diseño, ¿no?, entonces nosotros sí sabemos que debemos cumplir con la norma, esta norma, la M020, que nos dice que debemos comenzar a hacer toda nuestra canalización a partir de una cámara de acometida. Entonces nosotros, si ya hemos contemplado una cámara de acometida, no va a haber problema a la hora de pedir la licencia, ¿no? Cuando presentemos nuestro proyecto, además ha habido una coordinación con las otras especialidades, ¿no? De manera que yo le diré al arquitecto, oye, o al ingeniero civil, por favor, yo necesito una cámara en tal lugar, ¿no? Entonces, ya es... Pero la cámara de acometida no es la operadora. No, estás equivocado, tienes eso sí. A ver. Según lo que me decían ellos, escucha, claro. Estás confundido dos cosas. Telefónica, el
empresas. Las otras empresas, bueno, yo también trabajo para ellos y hemos hecho. Estas empresas, mientras menor esfuerzo, menor gasto, mayor es su utilidad. Entonces, ellos no quieren entrar por la cámara cometida porque les es mucho gasto. Entonces, ellos tienen la obligación, desde el poste, entrar a la cámara cometida. Tienen que hacer ese trabajo. Tienen que hacerlo. O sea, el que terceriza el trabajo de Telefónica, o sea, Cobra, Calatel, las otras, ellos cobran. ¿A quién le cobran? A Telefónica. O sea, Telefónica le dice, por cada metro cuadrado que hagas te pago tanto, o si no haces en tierra. ¿Y el dueño del edificio? El dueño del edificio no, pues es... ellos, el edificio no tiene nada que ver, es el proyectista. Le dice, bueno, acá va a haber una cámara y tú vas a entrar por esta cámara. Y claro, lo que pasa... El problema se hace es con los que tercerizan. O sea, Telefónica sí acepta entrar por subterráneo. El que no quiere hacerlo, o que no quieren o no quieren gastar, son, por ejemplo, Cobra, Calatel, ellos los que hacen el trabajo en sí, la mano de obra. Es que una cosa es la cámara acometida, que hemos hablado de una habilitación urbana. Esa es una cámara que no, esa va a estar hecha y va a considerarse a la hora de hacer la habilitación urbana. Y eso es una cámara pública, ¿no? Pero acá estamos hablando de una cámara acometida que es privada. Es una cámara acometida que es de propiedad del edificio, ¿no? Entonces, esa cámara... ¿Será en las cercanías del edificio? No, dentro, no es en la cercanía. O sea, a no ser que coincida, pues, que Telefónica tenga una cámara acometida frente a tu edificio, que tienes la suerte, podría ser que ya no necesites, ¿no? Pero es en el predio, o sea, en tu terreno, tú tienes que considerar, pero por eso digo, este error, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que cuando ya llega a la revisión del ingeniero electrónico, en la comisión técnica, nosotros revisamos cuando ya ha sido aprobado por otras especialidades, o sea, por ingeniería civil, por la parte a la arquitectura, ¿no? Entonces, cuando ya nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, como especialistas, ahí viene el problema. O sea, incluso ya ha pasado por, me parece que ya tiene que haber pasado por comisiones ad hoc, ¿no? Por bomberos y por INDECI, ¿no? Si es que interviene INDECI, ¿no? O bomberos o INDECI. Entonces, cuando ya ha pasado por ellos, entonces, y entramos nosotros, ¿no? Nos encontramos que falta esta cámara. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener que modificar planos y van a tener que volver nuevamente a pasarlo por la comisión, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces, claro, el cliente, la misma municipalidad o las otras especialidades dicen, un momentito, pero como digo, no, ¿cómo va a ser, no? Entonces nos ponen un cierto obstáculo a cumplir la norma. Y recordemos que todos los miembros todos los que estamos involucrados y que somos miembros de las comisiones, todos los delegados, somos miembros responsables, ¿no? de que se cumpla la norma. Entonces, mañana más tarde nosotros, no hay la facilidad, hay algún problema, no se logra tener el servicio, ¿a quién dónde va a caer la responsabilidad? Lo que sucede es que eso en la realidad no se da, ¿no? Cuando se reúnen en comisión, ¿no? Se reúnen en comisión, sí, arquitecto con el jefe del área, o el responsable de la municipalidad, ¿no? De obras privadas, y no sé si el ingeniero civil, no lo sé realmente, pero ellos siempre me dicen,
la comisión se va a reunir y consideran que las especialidades no formamos parte de la comisión. O sea, no nos conciben como parte de la comisión, sino como una ejecución posterior. Sí. Creo que es el 4 de este mes. Dice que deben reunirse en conjunto, y es más, si faltaran a 2 sesiones, se separan. Esperemos que así sea, ¿no? Realmente, porque si vemos el proyecto en conjunto, ahí, claro que va a ser un poco difícil porque cada uno tiene planos diferentes, ¿no? Nos vamos y en el caso de nosotros, que muchas veces, diciéndolo claramente acá, el ingeniero electricista o el ingeniero electromecánico hace los planos, hace el proyecto y incluso revisa y aprueba proyectos de comunicaciones entonces en ese momento vamos a tener discrepancias, ¿no? Entonces, algunas municipalidades, por eso es que algunas municipalidades no nos llaman, porque como está hecho por un ingeniero electricista o mecánico electricista, lo llaman y todo quedó ahí, ¿no? Pero otras municipalidades, ¿no? Como una a la que yo estoy como delegada designada, ¿no? Entonces me dice incluso, vamos a pasarle a usted los proyectos antes de pasárselos al ingeniero electricista, ¿no? Para asegurarnos de que no deje de ser revisado por la especialidad como corresponde, ¿no? Y yo digo, es muy simple, si el Reglamento Nacional de Edificación, si la ley nos dice que el reglamento es la norma que va a regir a toda esta dinámica y a toda ¿cómo llamarle? A todo lo que tiene que ver con lo constructivo, con todas las habilitaciones y las edificaciones. Entonces, ¿por qué cegarse y por qué negar, ¿no?, que la existencia de la especialidad? ¿Por qué hacemos un concurso donde los ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones intervienen igual que cualquier especialidad, ¿no? ¿Por qué al administrado se le cobra por 4 especialidades para luego que solo sea revisado por 3, ¿no? A la municipalidad se presentan planos diferentes, los eléctricos y los planos de telecomunicaciones separados, o esto uno solo. No, deberían ser totalmente separados. ¿Ah? ¿Voz y data? Sí, voz y data, y también, claro, de comunicaciones, en fin, ¿no? Pero, por eso le digo, cada vez, en cierta forma, nos ha tocado a nosotros, los revisores, estar un poco educando a los proyectistas, ¿no? Que sabemos que no son un montón tampoco, un montón de empresas, porque vemos que nuevamente nos encontramos con los mismos proyectistas, ir educándolos y capacitándolos y mostrándoles la importancia que tiene que separen, ¿no? Que es importante que estén separados porque son 2 aspectos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, y bueno, estamos en ese trabajo, ya llevamos muchos años en ese trabajo, pero creo que estamos avanzando, ¿no? Y bueno, también creo que, y puedo decir que en las municipalidades, en 2 de las municipalidades en que estoy, tengo la suerte de haber podido conversar con los ingenieros eléctricos o mecánicos eléctricos, y bueno, y hemos llegado a un buen término y no estamos interfiriendo ninguno en el trabajo del otro, ¿no? ¿En qué municipalidades está participando? Bueno, no quiero decir para no involucrar ¿no? A los otros sí. Los ingenieros tenemos que estar enterados de cómo está dando la casuística en la aceptación de la reglamentación, esos secretitos. Bueno, que usted no es secreto, no es ningún secreto, ¿no? Eso es discreción en todo caso. Me gustaría saber qué municipalidad tiene. Bueno, yo le voy a decir porque no tengo ningún... La página web del colegio está ahí, todos los proyectistas, están todos los diseñadores, está los que revisan y los que... Bueno, pero yo puedo decir en qué municipalidad estoy, ¿no? Sí,
Sí, gracias, César, ¿no? No es nada secreto, ¿no? Yo estoy en la Municipalidad de Jesús María, ¿no? Y el ingeniero electricista que está ahí es el ingeniero César Alegre, ¿no? Sé su nombre porque nos hemos encontrado varias veces. Estoy en la Municipalidad de La Victoria, que no estoy bien segura si es la especialidad del ingeniero electricista, está acá presente, no estoy segura, ¿no? Sí. Pero bueno, en la Municipalidad de La Victoria también estoy en Barranco, que ahí no sé quién es el ingeniero electricista y hasta ahora no he visto ningún proyecto. No sé si no están construyendo, la verdad, edificios. Estoy en Punta Hermosa, ¿no? Que ya me llamaron también, que muy pocos proyectos, lógicamente, de categoría C y D, pero lo que se da ya me llamaron. Entonces, yo creo que, pero no es solo, mi caso es un caso, digamos, un poco particular, ¿no? No es el caso de todos los ingenieros. Ahora, importante también, y yo creo que también otras especialidades tienen ya la costumbre de reunirse en comisión, ¿no? De delegados. Nosotros también estamos tratando de hacer ese cuerpo, ¿no? Porque creo que también es importante, ¿no? Una pequeña diferencia sobre ese caso, sobre el caso de electrónicos y ha estado dando vuelta. Tropezándose a cada rato, digamos, ya se pronunció la autoridad, ya las normas han sido calificadas, dando entrada a los electrónicos. Sí. Y dicen que tiene que hacer cada jefe de comisión para poder calificar antes de cada. Sí, efectivamente. Porque yo he estado todo el año pasado en Coloride. Claro. Coloride tenía su ingeniero electrónico, yo soy mecánico electricista, y siempre que había una diferencia donde entraban data, entraban cosas, no me lo pasaban a mí, me llamaban al otro electrónico, Claro. ya tenía especialmente para calificar eso. Me parece, Eso bueno, varias municipalidades, claro. además, es acatando hay una ley que ya salió, Sí, sin embargo, no sé, ingeniero. Sin embargo, yo no sé, algunos de repente han tenido acceso a algunas comunicaciones, algunas cartas que han estado circulando por los correos electrónicos, ¿no? Sin embargo, hemos tenido un poco de retroceso en ese término, puedo decir en eso, ¿no? Hemos avanzado mucho, pero por ahí ha habido algunas influencias que han retrocedido y han establecido, y soy muy transparente en decirlo, ¿no? Han establecido y han dicho que como en la norma, en la ley, perdón, no se menciona específicamente al ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, no hay que incluirlo. Pero la misma norma nos dice que la norma madre, digamos, y que a través de la cual nos tenemos que regir, la misma ley nos dice que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, y el reglamento sí nos contempla, ¿no? Y si el reglamento nos incluye, la norma, la ley, perdón, está incluyéndonos, ¿no? Implícitamente. Sin embargo, han hecho por esas cosas, ¿no? A alguien se le ha ocurrido decir que el ingeniero electrónico debe intervenir solamente en los proyectos de envergadura o de gran magnitud. Yo les pregunto si algunos han visto en alguna parte de la norma, de alguna de las normas que nos rigen, que se clasifiquen los proyectos por el tema de envergadura, ¿no? Entonces, y incluso el año pasado yo también dicté el curso y un ingeniero mecánico electricista me dijo lo mismo, ¿no? Me llama la atención que esto nuevamente se esté repitiendo, como que hay un tema que está flotando por ahí. Una palabrita nomás. Sí. El departamento que está organizando el CODEMO tiene esa norma, por favor, acérquese y No, yo lo... una copia con todo gusto.
parecería fabuloso, ¿no? Estamos incluidos, por eso les digo, estamos incluidos y bueno, y acá hay ingenieros electricistas y mecánicos electricistas y entonces yo creo que es un buen momento para que ustedes sepan dónde corresponde entrar y dónde no corresponde entrar, ¿no? Entonces, porque al fin y al cabo estamos trabajando para llevarle calidad, brindar un servicio bueno, seguridad, posibilidades de comunicación a quien va a estar haciendo uso de esa edificación, ¿no? Y entonces creo que, como lo dije antes, cada uno pues en su especialidad, ¿no? Y cada uno conoce los detalles, ¿no? A profundidad de su especialidad, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, bueno, y acá estamos viendo también el tema de las señales de televisión, nos dice también todo el diseño y construcción, ¿no? Nosotros tenemos que ver toda la ductería, vemos cómo se está diseñando la montante, vemos si los cálculos que han utilizado para la ductería de la montante es el adecuado, si va a poder soportar la cantidad de cables que vamos a tener que pasar por ahí, ¿no? Y ese tipo de cosas, y cómo va a ser la distribución, ¿no? Desde la montante hacia cada uno de los departamentos que van a ver o cada una de las oficinas, ¿no? Entonces, y nos encontramos pues con bastantes problemitas, sobre todo factibilidad, o sea, cosas que generalmente nos encontramos que no hay la factibilidad de servicio. ¿Cómo podemos asegurar nosotros, cómo podemos darle pase a un proyecto que ni siquiera ha permitido que la empresa proveedora de servicios pueda tener conocimiento que va a haber? Yo he visto un proyecto hace poquito en la avenida Salaberry, 548 viviendas, ¿no? Tiene el proyecto. ¿Cómo Telefónica, ¿no? Va a poder prever, ¿no? Y cuando quieran hacer la instalación, va a tener sus servicios, va a tener la posibilidad de brindar servicios a 548 nuevas viviendas. Señora, disculpe, nosotros estamos asistiendo en estos momentos a una sesión para supervisores de obra. ¿Cuál sería nuestra actitud como ingeniero electrónico ya en obra cuando tenemos que hacer cumplir lo que está aprobado por la Comisión Técnica? Es decir, tener los planos electrónicos. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería nuestra actitud? Claro. ¿Se devuelve a la municipalidad? O sea, a ver, ¿Cuál sería la si hay alguna, digamos, hay responsabilidad ahí, pues, ¿no? Entonces eso es una cosa que nos pone a los supervisores también en una disyuntiva, ¿no? Muy grande, porque la norma dice que el supervisor solamente tiene que velar porque se cumpla lo que ya está aprobado en comisión técnica. Sin embargo, ¿no? Si nosotros viéramos como ingenieros electrónicos que se aprobó, yo digo, mi caso, ¿no? Que yo vea que, digamos, ya el ingeniero electricista aprobó algo, pero que no cumple con la norma y que realmente es algo que no puedo permitir que se ejecute, voy a tener, primero, si es algo sencillo, puedo hablar con el ejecutor, ¿no? El jefe, el proyectista, y sugerirle ¿cómo se llama? Al residente de obra, sugerirle hablar con primero hablar con el proyectista, ¿no? Hablar, digamos, si pueden ser cosas pequeñas que se puedan modificar y dentro de lo que permite, ¿no? El ajuste que permite la ejecución de una obra, pues lo podemos hacer, ¿no? Sin necesidad de ir a la aprobación nuevamente. Pero yo he visto el caso, ¿no? Incluso en otras especialidades, en el caso de electricidad, por ejemplo, ¿no? Me comentaron a algunos colegas, ¿no? Un colega que lo habían regresado de supervisión, puede llegarse a regresar y decir, voy a hablar con el proyectista y decirle al proyectista, oye, tú te equivocaste, ¿no? Yo no puedo permitir como supervisor que se construya algo o se construya y se haga algo
que no va a poder, que no es una cosa correcta y que no va a permitir que se dé el servicio de acuerdo a cómo debe darse, ¿no? Entonces, sí. Ingeniera, Sí. por lo referente a lo que usted menciona en cuanto a la competencia, si bien es cierto, el Código Nacional de Electricidad tiene secciones que o bien diseña un electricista o un mecánico electricista. En las secciones 340 habla de todo un diseño y sistema de comunicaciones. En la sección 360 del Código Nacional 2006 habla sistema de televisión por cable, instalaciones El de código. radio y televisión. En el 370 de la sección del Código Nacional de Electricidad, cumplimiento fiel de los electricistas y mecánicos electricistas. Y de los electrónicos también. 370, sistema de alarma contra incendio. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿De quién es la competencia? Ya. Ese código está del 2006, publicado la norma de todo electricista. Está Ya. todo lo que usted menciona también. Ya. Adicionalmente. Perfecto. Pero no olvidemos una cosa, nosotros como ingenieros electrónicos también tenemos que ceñirnos al Código Nacional de Electricidad. La electrónica también es electricidad, pero estamos hablando de diferentes niveles, estamos hablando de niveles de electricidad los electricistas están viendo alta potencia, nosotros estamos viendo corrientes débiles, ¿no? Nosotros vemos, y no significa, porque recuerde que nosotros en cierta forma hemos sido derivados de la carrera. En la uni era la carrera, era ingeniería eléctrica, ¿no? La facultad se convirtió en eléctrica y de ahí había una escuela, la escuela de electrónica, ¿no? Todas Es, las leyes nos gobiernan. claro, entonces no es que porque el Código Nacional de Electricidad hable de los sistemas de comunicaciones, no significa que el ingeniero electricista lo va a diseñar, no significa eso. O sea, esa es la interpretación que algunos ingenieros, entonces ¿por qué? Que algunos ingenieros electricistas le quieren dar y bajo eso se amparan, ¿no? Sin embargo, el Reglamento Nacional de Edificaciones ya incluye al ingeniero electrónico y dice ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, porque esa es la especialidad, ¿no? Es así. No, claro, pero es parte. Esperemos que en algún momento, ¿no? Bueno, veamos cuáles son los sistemas, ¿no? Los sistemas en todo lo que es comunicaciones, ya los dijimos, aquí están los sistemas de comunicaciones, ¿no? Y bueno, y nos dice que si bien todas las nuevas instalaciones deben ser hechas bajo esta norma, también las anteriores deberían ir acomodándose y acondicionándose en la medida de lo posible, ¿no? Se van a adecuar a esta norma, ¿no? Sobre todo en los aspectos de seguridad de las personas y de la propiedad, ¿no? Entonces, vamos a ver las normas generales, igual que ya lo hemos visto para lo que es habilitaciones urbanas, ¿no? Debemos cumplir con todas las normas técnicas y estándares internacionales y con las normas nacionales, por supuesto, ¿no? Asegurar, como hemos dicho, también la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones, cumplir con el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Y con los reglamentos de seguridad y higiene ocupacional. Nos lo dice la norma también, ¿no? Y en el caso que se dispusiera de acceso, también debemos, si son accesos compartidos, como ya hemos visto, también vamos a aplicar todas las disposiciones del sector, como hemos visto en el caso que les mencionaba de las vías, ¿no? Entonces, tenemos que permitir también el proyecto y debe dar facilidades para que se hagan inspecciones, ¿no? Que las autoridades puedan venir y chequear y ver todas las instalaciones. Además,
también debemos tener en cuenta que no solamente es para cuando vamos a hacer una edificación, sino cuando vamos a erradicar alguna infraestructura que ya existe, debemos también cumplir con las normas, ¿no? Bueno, ¿a dónde nos alcanza? A todas las edificaciones y debemos tener en cuenta que cuando vamos a hacer un diseño, una instalación de telecomunicaciones, debemos pues también cuidar de la relación que pueda haber con las otras especialidades, ¿no? Con lo que es las instalaciones mecánicas, eléctricas y de gas, ¿no? Para evitar que vaya a haber, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, vayan a haber interferencias, ¿no? Hay que compatibilizarlos. También el diseño de la ductería tiene que cuidar por dónde va a correr nuestras vías, de manera que no haya problemas con todas las otras ducterías que están poniéndose, ¿no? Entonces, las cajas, debemos contar con cajas de distribución, ductos, y que permiten, ¿no? Y que permitan y que se presten los servicios públicos de telecomunicaciones en concordancia con las normas que existen para este tema, ¿no? Y toda la red de tuberías, importantísimo, debe ser empotrado, ¿no? Y en el único caso que está permitido que no se empotre es en el caso de los sótanos, ¿no? Que ahí generalmente se ponen bandejas, ¿no? El tema de bandejas para llevar y que permite también en los edificios inteligentes, hemos visto para lo que son redes de comunicación, muchas veces que hay bandejas, que esto facilita el tema del mantenimiento, de los cambios, de la operación también, y del mantenimiento, del crecimiento también, ¿no? Es más fácil si tenemos los cables al alcance, ¿no? A la vista, digamos. Sin embargo, y utilizan también todas estas bandejas para darle estética, ¿no? Y las utilizan como parte decorativa también, ¿no? De las instalaciones. Ahora, todas las instalaciones industriales deben respetar todos los criterios y recomendaciones generales, como para los edificios y para las urbanizaciones. O sea, no pueden exonerarse de cumplir con la normativa, ¿no? Ahora, cuando hablamos del proyecto técnico en sí, ¿no? Cuando vamos a pedir licencia de construcción y vamos a presentar un expediente, este proyecto de instalaciones de telecomunicaciones debe estar pues justamente diseñado conforme a la norma. Y lo dice la norma también, dice que debe ser refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado. Entonces, la norma nos está dando todas las pautas, ¿no? Y entonces, ¿qué contiene mi proyecto técnico? ¿Qué debe contener? Debe contener una memoria descriptiva, ¿no? Que me permita, una memoria descriptiva que me permita saber cómo se va a hacer qué contempla esta infraestructura de telecomunicaciones, que vamos a ver también la descripción esquemática, ¿no? El número de unidades y el metrado. Esto es una cosa interesante, ¿no? El tema de metrado, porque también es una de las deficiencias que se encuentran en los proyectos, ¿no? Que no se dice qué cantidad de equipos se van a poner, cómo se ha contemplado. No le pedimos a que nos digan qué cantidad de tubos, ¿no? Pero sí cómo van a ser las salidas, cuántas cajas van a salir tomadatos, por ejemplo, ¿no? O si no, las salidas para los teléfonos, cuántas salidas por cada piso, que eso va a ayudar también para hacer a la hora de ver el cálculo, ¿no? de la ductería, ¿no? Entonces, cosas que van pasando y que debemos, los que son revisores de planos, de proyectos, deben estar verificando para que a la hora que le llegue al supervisor
al constructor, el constructor tenga facilidad para ejecutar el proyecto y el supervisor pueda verificar que todo ha estado en orden y sea fácil la supervisión, ¿no? También están los planos, ¿no? El plano de ubicación y de distribución de ductos, ¿no? Aquí nosotros, el plano de ubicación y de distribución, aquí nosotros también exigimos que nos den los planos, pues, precisamente de la montante, que ahí nos permite ver en términos generales cómo va a ser, cómo ha sido concebido el proyecto, ¿no? Y luego vemos el tema de distribución, plano por plano, piso por piso, dependiendo del diseño de los pisos, ¿no? Bueno, aquí luego, como el proceso de aprobación, que yo creo que ya hemos estado hablando, ¿no? Tienen que ser aprobado, tienen que presentar su solicitud y presentarlo a la municipalidad, y ya hemos visto también el proceso, que en este caso, que esperemos que se cumpla la nueva norma, que dice que debemos reunirnos y estar toda la comisión completa para hacer la revisión de los expedientes. Sí, ya se aprobó, ¿no? Ya. Sí, interesante. Ingeniera, ¿cuál es su concepto con relación a la tendencia mundial de las telecomunicaciones, con relación a las normas que en este momento estamos tocando? El Reglamento Nacional de Edificaciones está bastante atrasado, lo mismo la 29.090, que no está Actualizada totalmente. actualizada. La tendencia mundial estamos viendo, incluso el Perú ya acaba de aprobar una ley de banda ancha, Ujú. ¿no? Y que en su mayoría va a ser, la tendencia es hacia el inalámbrico. Sin embargo, la banda ancha más segura está en fibra óptica. La pregunta es, primero para la fibra óptica, ¿la norma esta de planta externa está concebida para la fibra óptica o es para el cableado? No, también contempla la posibilidad de fibra óptica, ¿no? Lo dice la norma, o sea, lo dice dentro, lo considera, dice cableado alámbrico, sistemas inalámbricos y cableado óptico, ¿no? O sea, o sistemas ópticos, ¿no? Con cableado de fibra, ¿no? Pero yo lo que digo, las tendencias mundiales, la tendencia mundial de la banda ancha, del avance, vemos en otros países que el ancho de banda, pues, por ejemplo, para internet es impresionante, ¿no? Y el costo es muy barato. Pero nosotros, por otro lado, tenemos que ver cuál es nuestra realidad también, ¿no? O sea, porque tenemos que ser realistas. En mi caso, que he tenido la oportunidad de ir a provincias, ¿no? Y ver, están tan atrasados, ¿no? Y el gran problema es que el caso, les menciono el caso de Ancash, del Callejón de Guaylas, se ha instalado banda ancha, se les ha instalado fibra, se han interconectado los colegios, ¿no? Y uno dice, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Se le ha dotado de computadoras, ¿no? Pero ¿qué cosa hace que fallen? Porque yo tuve la oportunidad de hacer una evaluación ex post, ¿no?, al proyecto, y sin embargo vemos que el proyecto realmente no se está potenciando el uso de ese proyecto. Hay dinero, ¿no?, que se ha invertido, hay dinero que el Estado está poniendo para servir, pero hay mucho desconocimiento de parte de los usuarios o de las personas que tienen decisión sobre el uso de esa infraestructura. Entonces yo creo y recomendé en mi evaluación que el trabajo tiene que ser integral, el trabajo tiene que ir acompañado con una alfabetización digital, la importancia del tema que el colegio está teniendo de la alfabetización digital. Y yo sugerí que el Ministerio de Transportes, ¿no?, FITEL, cuando invierte dinero, ¿no?, en estos proyectos, debe considerar como parte de los componentes, ¿no?, la alfabetización digital, ¿no?, porque hay que hacerle entender a las autoridades
la importancia de que este servicio no se quede a nivel del director o de la parte administrativa de los colegios, de los centros médicos, sino que llegue hasta el usuario, ¿no? Que sirva a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños no llegan a aprender, entonces seguimos en el círculo vicioso, ¿no? Si el niño no aprende a usar el internet, pues luego no aprende a usar los servicios de comunicaciones en términos generales, llegará a ser de repente a una autoridad, un funcionario de alguna empresa, y tampoco la van a usar. Entonces seguimos en el tema de que no hay el avance. Está la infraestructura, pero no hay avance. Entonces, este tema, por eso, la tendencia mundial está disparándose, pero si aquí no tomamos conciencia de que hay que comenzar por explicarle y hacerle entender a la gente para qué van a servir estos sistemas de comunicación, es un... ¿Cuál debe ser el rol entonces del Colegio de Ingenieros, debido a que tiene una descentralización organizativa? Yo creo que por eso decía, ¿no? O sea, debemos ir acompañando los proyectos, o sea, estamos hablando de edificaciones y todo esto, claro, nosotros lo palpamos y lo vemos porque acá en Lima estamos viendo estas situaciones, pero en provincia no es tan fácil, ¿no? En provincia la cosa es más complicada, ¿no? En provincia las edificaciones son pequeñas, a no ser que sean en las ciudades grandes, ¿no? Pero digamos en la gran mayoría en las zonas rurales, ¿no? No hay qué comisión va a funcionar, entonces la gente no hay sistemas de comunicación para comenzar, ¿no? Hay zonas del país que no tienen ni telefonía, ¿no? Entonces el rol del colegio sí debe ser impulsar, ¿no? Y ver de qué manera puede contribuir, o sea, no esperar, porque yo creo que estamos un poco, es adelantarse. Creo que un gran tema que está haciendo el colegio es con la alfabetización digital, que está dando el primer paso acá a nivel de Lima, pero creo que tiene que esto replicarse a todas las zonas rurales, ¿no? ¿Cree usted que está bien dicho que como servicios básicos la internet es un derecho, así como el agua, la luz, la vereda, las pistas, la internet también es un derecho? Por supuesto. O sea, claro, porque es que internet, digamos, lo que pasa es que hay todo un tema acerca del peligro también que hay para el acceso, sobre todo de la gente joven, ¿no? Pero también tenemos que ver que nosotros a través del internet tenemos la posibilidad de seleccionar y hacer contenidos educativos. Si nosotros, así como Telefónica tenía el aula 365, ¿no? Que es un tema bien interesante, es lo mismo que se proponen a través de los proyectos de telecomunicaciones rurales, que no se deje abierto, ¿no? Todo el sistema, si no se restrinja, por ejemplo, de acuerdo a las categorías, a los alumnos se les restrinja a tener contenidos acordes con su realidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que todavía está pues muy incipiente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, telemedicina. Yo también tuve la oportunidad de hacer un proyecto, desarrollé un proyecto para la zona de Purús. Purús es la zona fronteriza con Brasil, la puntita del Perú, en Ucayal, ¿no? Entonces, ahí es una zona fronteriza que la gente cruza Brasil y hay un gran desarrollo, ¿no? Pero en el Perú no hay nada. Y es una zona que por su naturaleza está totalmente rodeada por zonas naturales, reservas naturales. Por lo tanto, está prohibido hacer carreteras. Y Purús está aislado y solamente tiene acceso desde Pucallpa por vía aérea. ¿Cuánto es el costo? ¿No? Entonces, no tiene carreteras. Internamente, su única vía es el río, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, se estaba planteando a través del proyecto la telemedicina, ¿no? Dotar a todos los centros de salud y a los colegios de internet para lograr la telemedicina, ¿no? Con la finalidad justamente de que puedan hacerse las atenciones en el lugar de origen, en el lugar donde está el problema, la enfermedad, porque trasladar al paciente es prácticamente imposible. Y además son zonas donde hay muchas, ¿cómo le llamamos? Hay los, no son nuestros, no son tribus, ¿cómo le llamamos? No, nativos, ¿no? Hay nativos que tienen sus propias costumbres, su propia cultura, su propio idioma. Entonces, ese es un gran problema, porque ellos ¿qué hacen cuando se enferman? ¿No? Primero van y hacen todos sus rituales, sus curas con sus hierbas. Cuando ya están graves, ¿no? Cuando están graves y no han logrado a través de su medicina natural salvar, recién van a la posta, ¿no? Entonces, cuando van a la posta, ¿quién los atiende? Y le dicen, no, este paciente está grave, hay que derivarlos, una apendicitis, hay que derivarlo para la operación, ¿no? Entonces, ahí la telemedicina funcionaría fabuloso. Y no es solo, y este es el caso que yo conozco, pero entonces, realmente Internet y todos los sistemas de comunicaciones se han convertido, como usted ingeniero lo dice, en un servicio que debe ser un servicio básico, es un derecho de todos. Existiendo, ¿cómo no vamos a llegar con ellos, no? En ese caso, incluso Sí. estoy aquí en Lima, ¿no? Los hospitales no están interconectados. Usted, por ejemplo, si va a un hospital aquí, a Gamos, necesita una radiografía y no hay el equipo, se va a la Luminara. Y tiene que cargar su Tiene que plaqueta. traer su radiografía, ¿no? Pero ya salió una ley, ya salió la ley de ¿cómo se llama? Justamente de las historias clínicas digitalizadas, ¿no? Ya se está interconectando, ¿eh? Ya ha salido la ley de las historias clínicas digitales para que justamente puedan fluir, ¿no? Bueno, tenemos que hacer me están indicando que tenemos que hacer un break.